Buenos días. En la sesión de hoy vamos a realizar un tutorial de cómo realizar una introducción en un artículo científico, no sin antes especificar algunas ideas sobre las cuales deberíamos nosotros trabajar para realizar una coyuntura entre los diferentes temas. En primera instancia, es importante que nosotros bajemos el formato a ser utilizado, ¿no? En donde precisamente vamos a encontrar los 4 elementos sobre los cuales se desarrolla el método IMRIT, es decir, introducción, método, resultados y discusión. Posteriormente vamos a identificar algunas bases de datos sobre las cuales podríamos identificar algunos papers o encontrar algunos papers o artículos académicos para que ustedes puedan citarlos. Es muy importante que ustedes realicen una cita, digo yo, al menos de unos 15 trabajos realizados con anterioridad, y a esto lo vamos a llamar nosotros estado del arte. Ya vamos a ver cómo se realiza ese tema. También es importante que nosotros veamos cuáles son los temas que se han definido, de tal manera de que podamos precisamente ir alineando ese estado del arte o marco teórico al trabajo que nosotros queremos desarrollar. Tengo aquí precisamente algunos de los temas que ustedes han planteado. Espero que ya estén bien planteados los temas con las correcciones realizadas precisamente en días anteriores. Y claro, aquí por ejemplo encontramos nosotros temas como los regímenes aduaneros utilizados en el Ecuador. No nos olvidemos que los regímenes aduaneros se constituyen en la respuesta legal que da el Estado a aquellas necesidades de negociación de comercio internacional, ¿no? Entonces, el régimen simplemente servirá como un mecanismo para que nosotros podamos cimentar aquella necesidad que se tiene en una determinada operación, pero el régimen es un sustento de comercio internacional, es decir, el tema madre seguirá siendo el comercio internacional. Acá hablamos de exportaciones, que es comercio internacional. Acá hablamos de territorio aduanero, me parece que hay que definirle de una manera un tanto más específica, el tema. Porque claro, territorio aduanero es prácticamente todo el territorio nacional, ¿no es cierto? No sé si queremos hablar aquí sobre temas de tránsito en el territorio aduanero, no sé si queremos de repente por acá hablar de conceptos de ilícitos, no sé cómo quieran enfocarlo, pero por favor aquí tendríamos nosotros que afinar un poquito más el tema. Acá tenemos de exportaciones de chifles, me dicen. Igual por favor visualicémoslo bajo el contexto de que nosotros tenemos unas partidas bastante amplias en cuanto a lo que es exportación de plátano, no sé si sea directamente chifles. Mi recomendación, por favor, es que nosotros busquemos partidas arancelarias en donde precisamente ya haya un movimiento comercial. Busquemos productos o mercancías donde haya movimiento comercial. No nos queremos inventar nada. Lo que nosotros queremos es precisamente hacer un análisis de cómo en mercados internacionales, en el caso de las exportaciones, se hace un análisis, en este caso, de demanda, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ya haya data. El e-commerce en el comercio internacional del cacao. Este es un estudio que nos puede servir a nosotros bajo una idea interesante, porque de repente el comercio internacional nos va a servir como marco teórico referencial, ¿no es cierto? Pero el e-commerce en sí, en cambio, nos puede servir como método, es decir, no saldremos del típico análisis metodológico en el cual precisamente nos ceñimos a conceptos estadísticos que nos dan un camino para que nosotros planteemos el método, y aquí en cambio cogeremos como método al e-commerce, es decir, se convierte en una especie de estudio interdisciplinario, ¿ya?
Por acá tenemos las importaciones de café en el Ecuador. Miren, aquí yo hago una reflexión entre conceptos de importaciones y exportaciones, porque en exportaciones la sugerencia es, cuando hagamos análisis de exportaciones, por favor busquemos unos 2 o 3 países más que también hagan exportaciones para tener un análisis comparativo sobre, la oferta exportable que se tiene en los diferentes países y cómo se buscan los diferentes entornos de destino en exportaciones. En importaciones, en cambio, nosotros nos vamos directamente a conocer cuáles son las importaciones del país, venga de donde venga la mercancía o el producto. Entonces, el ejercicio en importaciones es un poquito más directo, más simple, pero claro, es un ejercicio que inclusive nos podría llevar, a que nosotros obtengamos una sola data, en tanto que en exportaciones deberíamos buscar mayor información. Entonces, ya con esto, les invito a que ustedes engloben cualquiera de estos temas, en primera instancia, lo engloben bajo el contexto de comercio internacional para escribir la introducción. Muy bien, siendo así, les invito por favor a que ustedes ingresen, por ejemplo, a esta base de datos, es una base de datos Redalic, una base de datos latinoamericana, ¿sí? Y pongan, por ejemplo, como palabras claves comercio internacional. Cuando nosotros busquemos esto, seguramente nos sale algunos papers que nos invitarán precisamente a tratar de identificar autores que hayan escrito sobre el comercio internacional bajo diferentes denominaciones en sus temas. A ver, déjenme ver si por aquí le refresco un poquito la página para que precisamente nos ayude con esa idea. Ya ponemos Redalic, ¿sí? Luego nos vamos al sistema de información científica, ¿sí? Y luego ponemos aquí comercio internacional. Ya, listo, estamos con eso. Por favor, nos vamos a buscar y aquí precisamente nos va a salir los temas. ¿Por qué se llama estado del arte? El buscar temas que ya han sido escritos por otras personas, porque precisamente van abordando o se va abordando al comercio internacional bajo el enfoque que cada persona quiera darle, ¿sí? Hacia un comercio internacional con desarrollo sustentable. Bueno, hicieron un estudio pluridisciplinario, porque mezclan el comercio internacional con desarrollo sustentable. Articulación entre comercio internacional y biotecnología, otro estudio pluridisciplinar, ¿sí? ¿Sí? La tecnología de la vida, del origen de la vida, con el comercio internacional. Comercio internacional y crecimiento económico. Este es un estudio que nace de 2 contextos económicos, ¿sí? Entonces, miren, ustedes aquí tendrán algunas ideas, de las cuales yo les invito, y solamente por hacer el ejercicio, a que veamos cuáles son los artículos, ¿no es cierto? Ustedes bajen aproximadamente entre 10 o 15 artículos, por favor, para que hagan su introducción y poder nosotros de aquí encontrar precisamente esos temas. Entonces, Redalic tendrá algunas revistas o muchas revistas asociadas. En este caso, quien está asociada es una revista Desafíos de la Universidad del Rosario, de Colombia, ¿no es cierto? Por acá a ustedes les dan la forma de citar el autor, es Ibarra Puig. Normalmente van los apellidos primero, seguido de una coma y el nombre luego. Y luego va aquí el tema y ese tipo de cosas. Por acá nosotros encontraremos precisamente el contenido del artículo, ¿sí? Ustedes deberán leerlo, identificar, por favor, algo que les llame la atención, ¿no es cierto? Y de repente ir pensando cómo esto que nosotros podemos ir citando, de repente nos sirva para que construyamos precisamente nuestra introducción,
Sí, esa es la idea. Del otro lado, por favor, aquí vamos a dejar un momento esto. Del otro lado tenemos por acá en instrucciones a los autores, acá en la revista de Yura, Complexus. En instrucciones a los autores tenemos nosotros precisamente los formatos a seguir. Si ustedes quieren hacer un estudio técnico en comercio internacional directamente, que sea estudio técnico, por favor, bajen ustedes, me parece que es esto que dice informe técnico en comercio internacional. Ustedes quieren hacer un estudio de comercio internacional bajo el concepto de artículo científico, ustedes bajan este formato. Ya. Por el momento vamos a bajar el formato que está por acá, ¿sí? Y lo vamos a abrir. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tendrían su formato, el cual consta precisamente de los términos que habíamos hablado anteriormente. Ustedes, por favor, sabrán llenar aquí sus datos con el nombre del artículo, ¿sí? No pongan, por favor, el número de edición todavía. Aquí está, ¿sí? Aquí nos va el título, ¿cierto?, del artículo, el nombre de las personas, la afiliación institucional, es decir, a dónde pertenecen ustedes, a qué institución, la ciudad y el país, ¿sí?, la dirección y la dirección electrónica. Entonces esos datos tienen que ponerlos. Acá también se hace costumbre que uno se ponga parte de esos datos para ingresar allá a la escritura del artículo. Por favor, en el resumen se acostumbra a escribirlo después de que se ha hecho todo el artículo en sí. Es decir, ya hemos escrito la introducción, el método, los resultados, la discusión, y eso nos dará la posibilidad de que nosotros escribamos el resumen. De tal manera que, por favor, el resumen lo escribimos al último. Y por acá tenemos nosotros la introducción, ¿ya? Tema introducción que nos permitirá ya empezar a escribir mi artículo, ¿ya? Entonces, como mi estudio es de comercio internacional, de lo que sea, ¿tá?, visualizado bajo la idea de exportaciones, importaciones, regímenes y ese tipo de cosas, nosotros en primera instancia deberíamos escribir un párrafo que nos induzca a conocer precisamente cuál es el problema de la investigación. Por favor, un problema es una relación entre variables, no es nada más, ¿sí? O sea, si yo de repente quiero hacer un estudio de exportaciones, ¿no?, yo sé que tengo que relacionar algunas variables, como son, por ejemplo, los proveedores nacionales, ¿no es cierto?, los importadores internacionales, los precios referenciales, los tipos de carga, las vías de transporte. Bueno, algunas ideas sobre las cuales nosotros podríamos manejar el tema exportaciones, ¿no? Entonces aquí ustedes deberían escribir una especie de párrafo introductorio que describa precisamente el problema de investigación, ¿no es cierto? A ver, me voy inventando, ¿ya? Ejemplo, las exportaciones, ¿sí?, las exportaciones a nivel mundial, ¿ya?, son una fuente generadora de ingresos para los estados, coma. Permiten identificar mecanismos que nos lleven a generar recursos que originen una balanza de pagos
una balanza de pagos positiva, coma, misma que nos permitirá comprender el trabajo desarrollado a nivel nacional por productores que se han dedicado a un determinado giro del negocio y que en su contexto operativo han decidido buscar mercados internacionales en donde colocar su producto. ¿Ya? A ver, un párrafo debe tener por lo menos 3 puntos seguidos. Es decir, nos está haciendo falta todavía escribir en este párrafo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces deberíamos buscar alguna idea que precisamente nos lleve a mejorar o a complementar este tema que estamos poniendo por acá. Entonces, ¿qué les parece si de lo escrito nosotros sacamos algo otro contexto, ¿no es cierto? Miren, y sacar otro contexto significa que nosotros debemos darle una secuencia a lo que escribimos, ¿sí? A veces nosotros a ese tema le llamamos los conectores, que bueno, en muchos de los casos las personas, si nos vamos a la parte eminentemente gramatical, ¿no? De que los conectores son ciertas frases cortas que conectan una idea con otra. A decir de, en tanto en cuanto, por lo que, bueno, hay una serie de conectores que nosotros podríamos tomar en consideración, pero yo me voy un poquito más allá. Los conectores deben ser realmente ideas, ¿sí? Que entre párrafos, precisamente, traten de darle una secuencialidad. Ese es el contexto que nosotros manejamos por aquí. Entonces, aquí en esta primera introducción, nosotros habíamos precisamente hablado, miren, de alguna idea que habla de giro de negocio, nos habla de productores, ¿no es cierto? Y nos habla de búsqueda de mercados internacionales, ¿es verdad? Y de productos. O sea, esas son las ideas centrales, ¿no? Por ejemplo, podríamos seguir nosotros así, ¿no es cierto? Dice, existen, ¿ya? Ciertos mercados en el planeta que resultan ser apetecidos por los productores, no solo, el no solo es una especie de conector también, ¿sí? No solo por el volumen a ser demandado, sino también por los referenciales de precios que normalmente pagan a las empresas. ¿Ya? A punto. Tenemos ahí 2 puntos seguidos, ¿no es cierto? Existen ciertos mercados y tanta cosa. Vamos por el lado del producto, ¿ya? Desde el contexto de las mercancías, habrá, ejemplo, ¿no? Habrá que buscar patrones de consumo
de mercados internacionales que las vean como atractivas, ¿sí? Con la finalidad de contextualizar temas psicográficos, estos estilos de vida, ¿no? Psicográficos y culturales que los induzcan a demandar aquello ofertado por los grupos productores. Bueno, solo es una idea, por favor, que les estoy poniendo aquí. Entonces, bueno, bien, aquí tienen ustedes un primer párrafo. Consejo, por favor, tres puntos en un párrafo, de tal manera que el párrafo sea consistente, ¿ya? Entonces, esto es una primera idea de lo que son exportaciones. No nos olvidemos que el contexto grande es el comercio internacional, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí nosotros no hemos citado absolutamente nada. Ah, por favor, me olvido. Aquí yo les había puesto la introducción solamente como un dato referencial. Se sobreentiende que por ser la primera parte ya es la introducción, por lo tanto esto hay que quitarlo, ¿ya? Normalmente este párrafo o estos párrafos van a unos 5 o 2 dependiendo de las revistas, ¿sí? Vale, por favor, unos 5, ¿ya? Entonces hemos escrito así, ¿ya? Muy bien. Vamos sin sangría en la primera parte. También no se pone sangría después de los títulos. Hay que dejarle solamente así. En cambio, este párrafo ya debería ir con sangría. Pero vamos viendo. No se olviden de que tenemos que poner el estado del arte, ¿no es verdad? Entonces, por acá, nosotros, ¿dónde teníamos? En búsqueda de artículos, me parece que era, o hacia el comercio internacional. A ver, déjenme verle. Ya, aquí teníamos un artículo. Ustedes en esta parte deberán buscar algo que le dé lógica a su artículo y que necesite ser citado. Bueno, aquí nos está hablando de temas de la contaminación, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros quisiéramos que hable de temas del comercio internacional. Parece que le están enfocando mucho al tema de la parte de sostenibilidad, no sé. Pero por aquí debe haber algo. Sobre todo, miren, aquí nos habla del comercio limpio, ¿no es cierto? De las tecnologías limpias. Hay algo de normativa, ¿no es verdad? Hay la ecología y el comercio internacional. ¿Sí? Déjenme ver qué hay por acá. No sé si nos sirva mucho. A ver, déjenme verle por acá un poquito más, revisar esto, ¿sí? Y con eso nosotros podríamos ver si nos sirve. O sea, se está yendo mucho al tema del desarrollo sostenible, ¿ya? Vamos a ver si buscamos otro artículo. Comercio internacional y biotecnología, comercio internacional y crecimiento económico. Veamos este. ¿Sí? A ver cómo funciona. Ya. A ver, entonces por acá, déjenme ver, nos habla de crecimiento económico, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice nosotros aquí? El crecimiento económico es el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto en relación con los habitantes del país. Y ahí tienen una cita. Y puede haber crecimiento sin desarrollo, cuando éste no modifica la estructura. El crecimiento en el país es cíclico. A ver, vamos por acá. Comercio internacional y crecimiento económico. Ya. El comercio internacional es una vía segura para alcanzar el crecimiento económico y el posterior desarrollo económico.
La literatura al respecto lo explica fácil y ampliamente, incluso la doctrina económica analiza los niveles en el que se da este desarrollo y el por qué comercializan las naciones. Ya, a ver, esta partecita queremos citarle, ¿ya? ¿Hasta aquí? Ya. Nos vamos a copiarle. ¿Sí? Y vamos a pegarle. Ya. Aquí tenemos que tener cuidado de que la cita que vamos a hacer, perdón, no pase de 40 palabras. Porque si pasa de 40 palabras no debe ir en el párrafo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, por favor, ¿ya? Entonces, miren, tenemos eso. Algo así estaba la cita, ¿ya? Muy bien, déjenme contar, por favor, las palabras. Aquí lo relacionamos. Y tiene 43 palabras, ¿sí? Entonces, debería ir con una sangría, ¿no es cierto? Para que se distinga que está citado. Muy bien. No nos olvidemos que aquí tenemos nosotros algo que teníamos acá arriba, en este párrafo, que tenemos que enlazar con esto de acá. ¿Es verdad? Que son los famosos conectores que les decía. A ver, primero citemos, después enlazamos. Como les dice a ustedes que tiene más de 40 palabras, en primera instancia, por favor, ustedes tienen que ir aquí al párrafo, ¿no? Y poner una sangría francesa, ¿sí? Sangría francesa. Miren cómo les sale. Aquí, por favor, le dan un tab simplemente, ¿ya? Y tienen esa cita, ¿ya? Entonces nosotros por acá, no se olviden de que este párrafo nos habla de que el comercio internacional, dice, es una vía segura para el crecimiento. A ver, nos habla de crecimiento, ¿no? Y nos habla de desarrollo. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo. El crecimiento se lo valida a través de los indicadores económicos, ¿sí? El PIB, la balanza comercial, la inflación y ese tipo de cosas nos dan crecimiento. En tanto que el desarrollo se lo visualiza a través de accesos, según las teorías de Amartya Sen, ¿sí? Eso es acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eso es desarrollo. Pero claro, por aquí nos dicen que el comercio induce al crecimiento y al desarrollo, que puede ser que eso habría que demostrarlo, pero que puede ser, ¿no es cierto? Y que después de todo nosotros estamos poniendo por aquí, en este contexto estamos poniendo precisamente esa idea. Entonces, nos habla de comercio más crecimiento, ¿no es verdad? En tanto que arriba, nosotros teníamos, decía, desde el contexto de las mercancías, habrá que buscar patrones de consumo de mercados internacionales que las vean como atractivas, con la finalidad de contextualizar temas psicográficos y culturales que los induzcan a demandar aquello ofertado por los grupos productores, ¿no es cierto? Entonces deberíamos nosotros cerrar esta idea terminando precisamente con algo que nos lleve a esta otra idea, a la idea que está abajo. Dice, y culturales que nos induzcan a demandar aquello ofertado por los productores, ¿ya? Conllevando, ¿sí? Conllevando a la búsqueda, de recursos internacionales que permitan a las empresas y a los estados a generar ingresos que conlleven a su
crecimiento. Miren. Entonces, en este párrafo damos nosotros una orientación hacia lo que vamos a citar, porque vamos a citar comercio más crecimiento, y acá ya hablamos de crecimiento. Por favor, esa es la idea. Ahora, ustedes aquí pueden hacer la cita de diferentes maneras. Vamos a ver, por ejemplo, por acá. Tenemos nosotros primero esto, ¿no? Ese es Lucena Castellano Rafael. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer nosotros de aquí es, por ejemplo, a decir de ejemplo. Y acá nos vamos, por favor, a referencias. ¿Ya? Y en referencias nosotros nos vamos a insertar una cita. Vamos a agregar una nueva fuente. Y después de esto, decía autor, ¿no? Muy bien, ponemos. Ah, no me salió. Espérenme un ratito. No me copió. A ver. Lucena Castellano Rafaeles, ¿no? Veamos ahí. Control C. Control V. Está el nombre, ¿no es verdad? Vamos con el título. A ver, perdón, antes de eso. Esto no es sección de libro, sino es artículo de revista, ¿ya? Ya. Lucena Castellano Rafael. Título, nombre de la revista. Vamos a ver. Título es Comercio Internacional y Crecimiento Económico. Una propuesta para la discusión Aldea Mundo. Creo que va hasta ahí el título. ¿Ya? Título. ¿Ya? Muy bien. Nombre de la revista. Ah, no. El nombre de la revista es Aldea Mundo. Hasta lo que le veo. Ya. Aldea Mundo. A ver. Aldea Mundo. No sé si me copió una propuesta para la discusión. Déjenme ver, por favor, un segundito. Una propuesta para la discusión. Ya hasta ahí vamos. Aldea Mundo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Año y páginas. El año es 2006. Y las páginas. Vamos a ver. ¿Ya? De la 49 a la 55. ¿Sí? Es decir, aquí las páginas es el lugar que ocupa este artículo en la publicación. ¿Sí? Esa es la idea. A ver, déjenme ver. Si aquí mostramos todas las etiquetas. Bueno, ahí estamos. Ya. Por favor, aceptamos. Y nos sale aquí la cita. ¿Ya? A decir de Lucena Castellano 2006. Ya. Ahora, esto no se ve tan bien todavía, ¿no? ¿Por qué no se ve tan bien? Porque si nosotros dejamos entre paréntesis algo, no se lee. Es decir, yo de ahí, si quisiera hacer lectura, diría, a decir de el comercio internacional. No debería leerlo, ¿sí? Entonces yo tengo que quitar esto de aquí, ¿no es verdad? Y normalmente lo que se hace, en este caso, en este tipo de cita, es, por favor, convertimos la cita en texto estático. Luego le borramos estos, ¿ya? Así. Y lo que debería hacerse es esto, por favor, si es que la cita fuera con énfasis en el autor, ¿no es verdad? Pero ¿cuál es el problema? El problema en este momento, porque tenemos nosotros una cita que no está dentro de un párrafo, sino está fuera porque tiene más de 40 palabras, ¿sí? Parece ser que nosotros deberíamos, en este caso, hacer algo con este año, ¿ya? Si nosotros tuviéramos, a decir de Lucena Castellano, el comercio internacional es vía segura para alcanzar el crecimiento, seguido, no pasa nada, estaría bien así como está, ¿ya? Pero como está separado, por favor, el consejo es que volvamos nosotros a citar acá,
aquí, al mismo autor. Es decir, deberíamos nosotros aquí, donde está, ¿no es cierto?, poner nuevamente Luciana Castellano. Miren, ya. Deberíamos nosotros darle un clic acá, poner por acá esto y le vamos a poner editar, a ver si me acuerdo, editar cita. Y en suprimir le ponemos suprimir año, perdón, suprimir autor y suprimir título. Al año le dejamos, para que el año aparezca como citado, miren. Y a este de acá le borramos. Miren. A decir de Luciana Castellano, el comercio internacional es una vía segura para alcanzar. Listo, se fue. ¿Ya? Entonces miren, ahí nosotros diríamos que en este caso tenemos una cita bien realizada. ¿Sí? O sea, tenemos diferentes formas de hacer citas. Esto es con énfasis en autor. Ustedes pueden ponerle énfasis en el año. En el año 2006 se estableció que el comercio internacional es una vía para alcanzar el crecimiento. Y al último, Luciana Castellano. ¿Sí? Y claro, o sea, ya depende cómo ustedes le vean, y por eso yo les decía que por favor lean un poquito el tema de las normas APA para que ustedes vayan haciendo sus citas. El ejercicio precisamente viene de esto. De hecho, ustedes pongan su cita, pongan su idea, conecten la cita con la idea, ¿sí? Si ustedes, perdón, después de esto quieren seguir escribiendo, de repente se les va van a tener la idea de que quieren seguir escribiendo sobre esto mismo. Entonces ustedes pueden seguir escribiendo. Es decir, yo quiero seguir escribiendo sobre el crecimiento, porque las exportaciones originan crecimiento de un país. Está bien. O sea, ustedes pueden sacar alguna idea del párrafo que citaron y seguir precisamente escribiendo desde su perspectiva hasta que ustedes realicen otra cita. El comercio internacional es una vía segura para alcanzar el crecimiento y posterior desarrollo económico. La literatura al respecto lo explica fácil y ampliamente. Incluso la doctrina económica analiza los niveles en que se da ese desarrollo y el por qué comercializan las naciones. ¿Sí? Entonces, nos hablan de que hay aquí una especie de relación de dependencia. Si yo quisiera escribir algo más sobre esto, ¿sí? Yo debería poner, por ejemplo, ya y eso que ya vaya de nuestra parte, ¿no es cierto? Existen existen interdependencias que nos hacen pensar que las exportaciones son el motor para la generación de divisas necesarias para el crecimiento económico visualizado desde indicadores tales como el Producto Interno Bruto y tanta cosa. Entonces, ustedes aquí van escribiendo y siguen escribiendo hasta que digan, ya, hasta ahí llego, voy a hacer otra cita, le enlazo y voy a seguir escribiendo, ¿ya? Pero por favor, aquí, por favor, solamente tomemos en cuenta que ya tendríamos que regresarle a nuestra sangría, a una sangría de primera línea. ¿Sí? Es decir, por acá, ¿sí? Deberíamos comenzar a hacer este tema de tal manera de que sigamos escribiendo bien. Por favor, el otro tema es que
Bueno, aquí no vamos a poner la sangría en la primera línea de esto aquí, ¿sí? Porque tenemos una cita de más de 40 palabras, entonces tiene que ir sin sangría. Pero si después de esto, por ejemplo, aquí escribimos un párrafo, así como lo escribíamos, yo ya quiero escribir otro párrafo, ¿no es cierto? Y me pongo, o sea, a escribir lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Aquí sí, ya deberían ustedes poner una sangría de primera línea, ¿sí? Y debería ir ahí, ¿sí? Entonces, miren, yo sé que es un ejercicio que nos va a llevar un poquito de tiempo, ¿no? Y por eso precisamente les estaba haciendo este tutorial para que ustedes vayan avanzando en esta temática, ¿sí? Y con eso poder ir desarrollando precisamente este trabajo. Ahora, por favor, todo lo que ustedes vayan citando, en algún rato ustedes le ponen acá abajo, ¿es verdad? Les ponen por acá por el tema de, a ver, déjenme ver, debe ser las citas, ¿no? Aquí está la discusión y acá está la lista de referencias, ¿no es cierto? Mira, aquí lista de referencias. Entonces se supone que ustedes deberían actualizar cita y mira, ahí les sale una cita. Está metida esta cita de aquí, pero esta bórrela un poquito, no hemos citado nada. Pero sí, Lucena Castellano, R 2006, Comercio Internacional y Crecimiento. Se fue. Entonces ya está citado ese tema, ¿no es cierto? Y deberíamos nosotros ahí completar, como les decía, entre 10 y 15 citas para que nosotros tengamos nuestra introducción. Al finalizar de la introducción, por favor, ustedes van a poner el objetivo ya de su estudio, ¿no es cierto? Entonces, ustedes aquí pondrán el objetivo del presente ejemplo, ¿no? Estudio es realizar un análisis de las exportaciones de rosas en el Ecuador, no sé, a ver, durante un periodo de 5 años. Supongamos que ese es el objetivo, ¿ya? Y con eso cierran la introducción. Y hasta ahí podríamos nosotros llegar o decir precisamente que ya hemos terminado la introducción. Bueno, este era solamente un tutorial muy básico que quería presentarles, ¿no? Pero espero que les sirva de referencia para que ustedes sigan escribiendo su artículo, o perdón, empiecen a escribir su artículo, ¿ya? Muchas gracias con todos. Hasta aquí quedaría su clase del día de hoy. Muchas gracias.